Amigos y amigas, continuamos en debate. Saludamos a esta hora al historiador Carlos Humberto Giraldo Velasco. Buenas tardes, bienvenido a Debates. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Oscar. Muchas gracias por este espacio. Yo agradezco mucho que más gente se entere de las verdades históricas que son como tan ocultas y que necesitamos hacer notar. Esos son espacios valiosos por eso. Lo hemos invitado, amigas y amigos televidentes, porque Santiago de Cali está de cumpleaños. Cada 25 de julio cumpleaños. ¿Cuántos años? Nos acercamos ya, la fundación es en el 1536, ya nos estamos acercando a los 500 años. Tenemos que prepararnos para celebrar con mucha rumba y festejos esos 500 años de la fundación de Cali. 1536. 36. ¿La fecha por qué es tan exacta? En esa época las fundaciones se trataban de cuadrar con los santos y Sebastián de Benalcázar y su gente, porque no era solamente él, o sea, Cali, de hecho Cali no fue fundado solamente por Sebastián de Benalcázar, más de 30 fundadores firmaron el acta de fundación. O sea, lo de Sebastián de Benalcázar casi que es un mito. Sebastián de Benalcázar ni siquiera estuvo aquí, él dio la orden de que se fundara una ciudad donde se pudieran conectar fácilmente con el mar del sur en ese momento, ahora ya es el mar Pacífico. Le dio la orden a su capitán, que era Miguel Muñoz, y el capitán encontró que en Viges, por Río Frío más o menos, era como la zona ideal y empezó allí la fundación, pero luego decidió trasladarla a donde hoy estamos, a lo que es la Plaza de Caicedo y el conjunto arquitectónico de la Merced. Ahí se hizo la fundación y se dio la misa fundacional de Cali en lo que es hoy la iglesia de la Merced. Entonces eso se celebra ese momento. ¿Qué buscaron? Que fuera el santo de los navegantes de esa época, el día de Santiago Apóstol. ¿Por qué Santiago Apóstol? Porque Santiago Apóstol, recuerden que todos esos pequeños reinos de España que luego se unen en batallas y eso y terminan siendo España, reconocían que quien logró expulsar a los árabes, a los moros y eso de lo que fue España, de todos esos reinos, fue Santiago Apóstol en su caballo, ¿sí? Es lo que dice la historia. Entonces, ese día de Santiago Apóstol se fundaron muchas ciudades, Santiago de Cuba, Santiago de Chile, Santiago de Compostela, Santiago de Cali, son 100 y tantas ciudades hermanas de Santiago de Cali que existen por ese tema, buscando que diera con la fecha de la celebración del apóstol Santiago. ¿Por qué era tan importante para ellos? El apóstol Santiago, en esas batallas que tenía contra los moros, llegó un momento en que se rindió, decidió rendirse y terminó por allí sentado al lado de una pila, de un pilar, así como de una columna. Allí se le aparece la Virgen del Pilar, por eso se llama la Virgen del Pilar. Se le aparece la Virgen y le dice que él tiene que seguir batallando y tiene que lograr sacar a los moros que eran en ese momento musulmanes. Él continúa otra vez, emprende otra vez motores y logra expulsar a los moros. Por eso todo esto va ligado a esa fundación de Cali, va ligado al Santiago de Cali, porque el Santiago de Cali y porque tratan de que la fecha coincida. Pero la fundación fue un poquito, puede ser antes o anterior, pero en el documento ya queda como la fecha del apóstol Santiago, de la fundación de Cali. ¿Dónde se puso el primer ladrillo? ¿Dónde apareció la primera casa de Santiago de Cali? Esa pregunta sí que es interesante porque si lo traemos a hoy, lo podemos ver. Podemos ver esa primer cimiento y esa primer pared que hacen los españoles con los indígenas. Juntos se empiezan a construir. Es la primera construcción española en América. Perdón, no es la primera fue en Santo Domingo, la isla de Santo Domingo, que es el fuerte Navidad. No, pero en Cali es la primera construcción española. Y la pueden ir a ver, o pueden visitarla, por favor vayan a visitarla para que la conozcan, para que puedan tocarla. Está en la iglesia de la Merced, en el Museo Religioso de la Merced. Allí la puedes ir a ver, la pared, la primera pared. La primera pared. La primera pared que se construyó en Cali, ya cuando se fundó Cali.
Decir que Santiago de Cali nació ahí, donde queda la iglesia de la Ermita. Santiago de Cali nace allí no, la Ermita no, la Merced. La Merced, perdón, la iglesia. La Merced nace allí se da la misa fundacional de Cali. El fraile Domingo de Añasco es el que da la misa fundacional de Cali. Esa es la parte religiosa, y en la parte ya legal de documentos y eso se hace en lo que hoy conocemos como la Plaza de Caicedo, que en ese momento es donde se hace el trazado de las ciudades españolas, que son cuadrículas con las calles, una plaza central donde está la iglesia, donde están todos los estamentos gubernamentales, donde está la milicia y todo ese tipo de cosas. Eso es un trazado universal que hacía España en todas sus fundaciones. Allí se hace el documento, pero la misa fundacional se hace en la Merced, y en la Plaza de Caicedo se firman los documentos. ¿Y hacia dónde se empezó a extender Santiago de Cali? Santiago de Cali arranca desde allí. El primer barrio que tuvo Santiago de Cali, que esté documentado, que uno puede identificar como barrio, digamos, era el Empedrado. El Empedrado era todo el entorno de la iglesia de la Merced. ¿Por qué el Empedrado? Porque fueron las primeras calles que se pavimentó, pues digamos que con piedra se hizo como un fluido donde podían moverse más fácilmente los carruajes en aquella época. Luego viene el Vallano, que el Vallano es lo que hoy es San Nicolás. Y los viejos nos contaban que se llamaba el Vallano porque ese era el camino que iba al llano. Sí, o sea, recuerda que lo que es la Plaza de Caicedo, la Merced y eso está un poquito más levantado, y luego empieza a descender hacia lo que es el Valle del Cauca. Ese Valle del Cauca se inundaba, y la inundación llegaba en muchas ocasiones hasta lo que hoy conocemos como Imbanaco, ¿sí? Donde está el edificio de Imbanaco, y tenemos fotografías que la inundación llega hasta acá. Dependiendo de la fecha y eso, las inundaciones eran muy fuertes. Por eso la calle Quinta bordea toda la montaña. Tiene curvas, es porque va buscando la parte más alta de la montaña. Y la avenida Sexta, que era la única salida hacia el norte del país, también tiene muchas curvas porque va bordeando la montaña. El resto era muy plano y se convertía en lagunas. Hábleme de los nombres de los barrios, los primeros barrios, y por qué esos nombres. Bueno, ya te comenté, el empedrado era porque fue lo primero que se empedró. Primero se llamaba La Merced por la influencia que tenía la iglesia de La Merced. Y luego el empedrado porque ya fue lo primero que se hizo pues como carreteable. Era el empedrado, además por el centro del empedrado pasaba el agua que sacaban del río Cali mucho más arriba, del zoológico más arriba, por ahí pasaba, eran canales de agua. Pero lo más triste es que por ahí mismo se botaban todos los desechos de las casas, de las bacenillas de las casas, por ese mismo canal. Era increíble, todavía no existía el acueducto. Los primeros apellidos, las primeras familias que llegaron a la ciudad de Cali. Pues la más reconocida son los Caicedos, que inicialmente el Caicedo y Cuero es con Z y la Y. Caicedo, como se llama la Plaza de Caicedo. La gente se confunde mucho cuando escribe Plaza de Caicedo y resulta que esa Plaza de Caicedo es con Z y con Y. Luego, en el transcurso con la transcripción de documentos y notarías y los escribas terminaron quitando la Z, y ahora el Caicedo que conocemos, que viene desde esa época, es con C, Caicedo, y con I latina. En Cali, esto lo hemos escuchado muchas veces, que usted nos puede confirmar o de pronto desmentir. ¿En la ciudad de Cali hay túneles? Hay una versión de que existe un túnel, por ejemplo, en la estación del tren, pero lo que hemos podido documentar es que es un túnel que se hizo alrededor de todo el edificio, por lo que te comenté, porque todo esto eran lagunas. Entonces, para proteger el edificio en ese momento, se construyó un túnel que rodea el edificio, para cuando había inundación, a través de ese túnel, proteger el edificio. Existe una versión que hay un túnel de la catedral a lo que es el edificio del Palacio de Justicia. Pero lo que hemos podido evidenciar es que hay un pequeño túnel que es donde están los restos de los padres, de los sacerdotes, de todos los de esa época, que los iban enterrando en sus propias iglesias. Recuerden que enseguida lo que hoy es la casa arzobispal, de lo que es la catedral de San Pedro hoy, estaba el cementerio de Cali.
luego fue trasladado a San Nicolás, donde está hoy la iglesia. A un lado de donde está la iglesia era el cementerio de Cali. Y luego, con el crecimiento de la ciudad, pues obviamente esas apenas se desbordan, ya no hay espacio para tanta gente, entonces terminaron construyendo el cementerio central, que era la primera con 25. Dicen que hay un túnel que arranca desde la terminal de transportes, enseguida la terminal queda Metro Cali, y que se extiende hasta Chipichape. Hasta Chipichape, pero hasta ahora es una historia que no está comprobada. Digamos que es un mito que no está comprobado. Nosotros somos un grupo de historiadores, más de que historiadores, de investigadores, que queremos llegar como a la esencia de la cosa. Entonces yo te puedo decir, por ejemplo, siempre nos dijeron que el nombre de Chipichape viene del sonido de la locomotora, ¿sí? De que chip, chap. Y entonces yo desde niño pensaba, pero ¿por qué pueden nombrar, por qué puede tener ya un nombre los talleres de Chipichape si ni siquiera conocíamos todo ese sistema de las locomotoras? Estábamos apenas entendiendo, o sea que yo no creía mucho en eso. Otras personas decían que la carga que llegaba a Chipichape venía marcada con un chip hub, que en inglés significa como transportado, empacado y transportado, o sea, no sé de inglés, así que, pero eso tampoco era muy creíble. Así que nos concentramos en investigar de dónde viene Chipichape y resulta que es que la hacienda, cuando la nación compra la hacienda, se llamaba Hacienda Chipichape. O sea, ante ese documento no hay nada. Igual sucede con el pan de bono. Con el pan de bono, el que consumimos. El pan de bono. ¿Qué sabe usted del pan de bono? Que es el segundo mejor pan del mundo. Pan de bono. Pan de bono. Entonces, nos decían que, desde niños nos decían, es que el pan de bono se llama así porque llegó un italiano que quiso hacer pan con maíz. Como ellos no conocían el maíz, quisieron probar con maíz y con una buena calidad de queso y terminó haciendo el pan de bono. Entonces el italiano salía por las calles con una canastica a vender pan del bueno. Entonces en su español, en su difícil español del italiano, él decía pan del bono por decir pan del bueno. Falso, eso es falso. El nombre de pan de bono viene de la hacienda del bono. La hacienda del bono queda pasando por Dagua. Y la primera persona que documenta, nosotros buscamos los documentos, que documenta la hacienda, el bono y el pan del bono, es Jorge Isaac. En uno de sus escritos dice que cuando él salía de la Víbora, que era el sitio donde, era la base donde él estaba trabajando para hacer el camino de ruedas hacia Buenaventura, cuando él salía de la Víbora hacia Cali, hacia su casa en el Peñón, arrimaba por la hacienda El Bono a comprar el pan de allí. Entonces de ahí ahí aparece la hacienda El Bono, que justifica la palabra pan de bono, o sea, el pan de la hacienda El Bono, el pan del bono. ¿Sí? Ahí arranca, y ese es un documento creíble, ¿ya? Luego seguimos investigando porque yo me quedo pensando, ¿por qué una hacienda se va a llamar bono? Una hacienda se llama El Samán, El Riachuelo, qué sé yo, Las Acacias, El Guadual, en fin. Pero bono, ¿de dónde sale eso? Sigo investigando, esas investigaciones demoran décadas, ¿no? O sea, uno va encontrando documentos y metiéndose, libros, y va como avanzando hasta que encuentra. Resulta que es que una de las encomiendas estamos hablando de la Fundación de Cali, que dejó Sebastián de Benalcázar, era la encomienda del bono, y está en Dagua, o sea que coincide con lo que dice Jorge Isaac, y la hacienda existe. Y hay una familia dueña de esa hacienda que conservó la fórmula de ese pan, y ahorita pues conocemos ese pan de bono gracias a esa familia. Qué maravilla. Háblenos de la pila del Crespo. La pila del Crespo era la época en que no existía acueducto, como te dije en un principio. Entonces, desde el zoológico se sacaba un canal y ya por tubería se llevaba a las 7 pilas que habían en Cali, donde la gente se surtía de agua. Estaba la pila del Crespo, la pila de los Lores, la pila seca, que esa es muy divertida, ahora te cuento por qué, la pila de Santa Rosa, la pila del Peñón, se me escapan otras 2 pilas. La pila del Crespo lleva ese nombre porque generalmente se buscaba darle un nombre para poder tener una ubicación geográfica para el común de la gente. Nos vemos en la pila del Crespo o en la de Santa Rosa. Entonces, cerca a esa pila existía la familia Crespo,
Era la casa, una gran casa de la familia Crespo y por eso terminó llamándose la pila del Crespo. Esa pila del Crespo la podemos ver, la original, también en el Museo de Arte Colonial y Religioso La Merced, para que vayan a verla. ¿Nos iba a hablar de otra pila? La pila de Santa Rosa, bueno, esa es interesante porque la pila seca, entonces dice, ¿por qué la pila seca? La pila seca quedaba en la Plaza de Caicedo frente a la catedral. Entonces, las personas que hicieron los diseños de las pilas y las ubicaron en los diferentes sitios, calcularon mal y el agua, como venía por gravedad, venía desde el zoológico, no alcanzaba a subir hasta la Plaza de Caicedo. Y nunca, esa pila nunca tuvo agua. Entonces se llamó la pila seca. Esa pila tenía otro elemento interesante que en la parte de arriba tenía una escultura muy bonita de un lince, un niño abrazando como un lince. Se alcanza a ver muy desteñida, pues, pero se alcanza a identificar que había una escultura encima de la pila. Pero esa pila nunca funcionó. Hoy, ¿usted cómo ve a Santiago de Cali? Muy triste, o sea, yo soy un pelietas por las cosas de Cali porque recuperemos eso, o sea, no podemos desconocer que se avanza, la sociedad avanza, que hay cambios que son necesarios, pero no podemos perder la esencia. París no puede perder su esencia, París no puede perder su Torre Eiffel, porque llegó la modernidad y no sé qué, o sea, tenemos que darle la bienvenida a lo nuevo. Te doy un ejemplo, bienvenida a las gatas de plástico, bienvenidas, chévere. Bienvenido el gato de Tejadita, te voy a contar aquí una infidencia. Yo fui muy amigo de Hernando Tejada, siendo yo muy joven, pues. Y cuando terminaron el gato de Tejada, nos parábamos frente al gato. Y yo le decía, Hernando, ese gato tuyo no es una escultura, eso es una artesanía gigante. Y él se moría de la risa y me empujaba, decía, cállate, cállate. Entonces, bienvenido el gato, bienvenida a las gatas, pero obras como la de Efraín y María, que es de mármol de Carrara, tallada por uno de los escultores más importantes de España de la época, ¿por qué la tenemos tan abandonada? ¿Por qué no la regresamos al sitio donde corresponde, que es el Peñón, donde Jorge Isaac escribió María, donde vivió Jorge Isaac y el Peñón, el barrio del Peñón? Estamos hablando de la Fundación de Cali, así que todo esto queda integrado, porque si nos ponemos a hablar solamente de quién dio la misa y eso, pues eso lo hacemos todos los años, entonces tratemos de abrir un poquito más. Ese barrio del Peñón era la hacienda del Peñón de la esposa de Jorge Isaac, donde ellos vivían y donde él escribía por las noches María. Allí terminó de escribir la novela. Esa es la importancia, ¿por qué dejamos perder eso? Yo no puedo entender. Y doy una pelea grandísima, llevo décadas peleando para que la escultura vuelva a su sitio. La escultura fue pensada y concebida para el barrio del Peñón, para el parque que todos conocemos como el Peñón. Ojo que es Fundación de Cali, así que casa. El parque que conocemos como Peñón realmente se llama Plaza Isaac, porque era un homenaje a Jorge Isaac. Y lo dejamos perder. Tenemos que recuperar esas cosas. No podemos dejarlas perder. Qué maravilla. Carlos H., el tiempo es corto. Carlos H. Giraldo Velasco, lo hemos llamado como contador de historias. Sí, claro, sin necesidad de títulos. ¿Para qué los títulos? Muchos éxitos. ¿Eso es todo tan corto? Tenemos mucho de qué hablar. No, hay una segunda parte, si Dios quiere. Habrá una segunda parte. Listo, perfecto. Muchos éxitos, Carlos H. Muchas gracias por esta oportunidad, sobre todo para que revivamos esas historias, no las dejemos morir. Son muy es el cimiento de una sociedad. ¿Dónde lo podemos ubicar? ¿Dónde? Ahí tenemos mi teléfono. Solamente tengo en Facebook mi cuenta, que es Carlos H. Giraldo Velasco, Velasco con S, no con Z, porque los Velasco con Z eran los malos, los con S eran los buenos. Entonces, Carlos H. Giraldo Velasco en Facebook. Yo no lo uso para cosas personales, lo uso para contar estas historias, para publicar los documentos, las demandas, todo lo que hago tratando de proteger cosas valiosísimas que tenemos, como lo hicimos con la escultura que todo el mundo piensa que es Sebastián de Benalcázar. Y resulta que no es Sebastián de Benalcázar. Sí, no. Esa queda para la otra, porque esa es bien interesante. Ok. Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en Debates. Si Dios lo permite, nos encontramos el próximo miércoles. Hasta entonces.
Si ves gente sospechosa, no dudes en llamar a la línea 164. En este caso, hubo un robo de centro de medición, lo cual produjo una fuga y puso en riesgo a la comunidad. Señor usuario, recuerde que ante robo de centro de medición hay una fuga de gas constante. Desaloje el área, evite fuente de calor o generar chispa. B, seguro no, segurísimo. Así es el gas natural. B, seguro no, segurísimo. Así es el gas natural. La mejor jugada por nuestro planeta se realiza en Cali desde el 21 de octubre. Este año nuestra ciudad juega el papel más importante a nivel mundial por la biodiversidad. La COP16, el espacio internacional que reúne a los 196 países del mundo para crear estrategias tangibles y eficientes para hacer la paz con la naturaleza y mantener la vida en nuestro planeta. Porque juntos ganamos la COP16. El partido por la biodiversidad está en nuestras manos. Cavasa cumple 50 años. Celebramos medio siglo abasteciendo al Valle del Cauca con productos frescos y de calidad. Ven y únete a nuestra gran celebración. Cavasa, 50 años de tradición y frescura. Más de 2 kilómetros de vías se han recuperado gracias al programa Parchaos que adelanta la Alcaldía de Palmira. En la zona urbana y rural de la ciudad, adelantando un trabajo 24/7, se moderniza la malla vial con construcción de calles nuevas que garantizan el bienestar de la comunidad. Parchaos, el programa de modernización vial que genera desarrollo para los palmiranos. Alcaldía de Palmira, con voluntad todo es posible. B, seguro no, segurísimo. Así es el gas natural.